Bueno, y continuamos a esta hora de la mañana, 7:31, con nuestras entrevistas en Noticias 7. Presentamos al general José Luis Castillo, analista en seguridad, él es máster en seguridad y desarrollo y además docente universitario. General, muy buenos días y bienvenido a Noticias 7. Gracias, María Mercedes, por la invitación. Buenos días, un atento saludo a tu audiencia. Vamos a conversar sobre la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, el pedido que hizo el presidente de la República el 16 de septiembre exactamente sobre el establecimiento de las bases militares en nuestro país. Este establecimiento de bases militares extranjeras, se hará necesario un reglamento o una ley para normar el apoyo militar y así evitar abusos o extralimitaciones. Vamos a ver la nota. Sobre este tema hay varias precisiones por hacer. Primero, será potestad del Ejecutivo o del Consejo de Seguridad Pública del Estado COSEPE el determinar con qué país se establece un convenio para el establecimiento de una base militar. Segundo, a criterio de Otto Vera, presidente de la Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales, mesa legislativa que posiblemente analice este tema, se hará necesaria una reglamentación para evitar abusos o extralimitaciones de los militares extranjeros que apoyen a Ecuador. Entonces, después de la aprobación de la Constitución, tiene que crearse una ley específica para que eso sea regulado y obviamente no haya mañana que lamentar algún abuso o exceso de quien quiera apoyarnos y mañana tenga una intención diferente a la que tenemos los ecuatorianos de protegernos. Y esa reglamentación podría, por ejemplo, que de manera eventual militares extranjeros actúen en operativos conjuntos con policías o fuerzas armadas. Legisladores consideran que por el momento eso no se podría dar. Lo fundamental es contar con cooperación en temas que Ecuador carece y necesita urgentemente. Y toda colaboración es bienvenida, sobre todo de países que tienen experiencia en combatir este flagelo. Y definitivamente necesitamos cooperación logística para poder estar un paso adelante, para poder tener un verdadero control no solo de aguas, sino también de nuestras fronteras. Y creo que todo aquello va a ser bienvenido, claro está, siempre respetando la soberanía y respetando la competencia tanto de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Cuando fueron expulsados, ellos hacían un control muy serio, con tecnología muy moderna, especialmente en la cuenca del Pacífico por donde circulaba la droga. Si es que esas condiciones se dan y hoy tenemos mejor tecnología, hay que aprovechar. En definitiva, todo, pero todo, debe estar normado y amparado en convenios. Javier Ceballos, Noticias 7. Esta información para contextualizar lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional frente a lo que vamos a conversar con el general Castillo a esta hora de la mañana, justamente esta reforma parcial de la Constitución para que se establezcan las bases militares en nuestro país. General, ya la Corte Constitucional se pronunció y dio viabilidad para que se discuta en la Asamblea Nacional. ¿De qué manera su establecimiento fortalecerá la seguridad nacional en estos momentos? Bien, antes de hablar del tema, sería importante señalar lo siguiente. La base militar de Manta es una base ecuatoriana y en el año 1999 que se firmó este acuerdo de cooperación, no era para instalar una base militar en ese entonces de los Estados Unidos en Manta, sino era un acuerdo de cooperación para autorizar operaciones militares aéreas por parte de los aviones de los Estados Unidos con supervisión de los militares de Fuerza Aérea Ecuatoriana para realizar sobrevuelos y hacer la localización y rastreo de las naves o también de las embarcaciones que podrían estar en actividades de narcotráfico. Y se hacía una triangulación Manta, El Salvador, las Bahamas, una triangulación para detectar esos movimientos irregulares. Es decir, este artículo de la Constitución, si cabe el término, es exagerado al decir prohibición de instalación de bases militares en el Ecuador porque no existieron nunca. Era un FOL, por sus siglas en inglés, un puesto avanzado de operaciones aéreas. Bueno, y siempre hemos continuado con esa cooperación. En estos momentos, Ecuador mantiene 2 tratados internacionales con el gobierno de los Estados Unidos para el apoyo contra el crimen organizado. Absolutamente, sí, se firmaron con el gobierno del presidente Lazo el Estatuto de Fuerzas y se puede realizar este tipo de operaciones especialmente fuera de la zona económica exclusiva, es decir, del mar territorial ecuatoriano hacia afuera. Se puede realizar esta cooperación con los Estados Unidos.
¿Cuál sería el cambio entonces con esta implementación? ¿Cómo lo podemos entender ahora de llegarse a establecer entonces una base militar en nuestro país? Nuevamente, no se autorizaría la instalación de una base militar. Lo que se autorizaría es lo que sucedió, como repito, con el gobierno de Yamil Maguad, es la autorización para realizar operaciones de vigilancia aéreas especialmente. ¿Por qué? Porque hay que considerar que el territorio marítimo ecuatoriano es 4 veces el territorio continental. Es una extensión muy grande que hay que vigilar. Entonces, ¿cuál sería la fortaleza? Primero, de que hay actores involucrados actualmente que ha cambiado mucho de lo que sucedía en 1999. Por decir unas cifras, en 1999, cuando se firmó el tratado, en Colombia, que es el principal productor y exportador de cocaína del planeta, existían 160.000 hectáreas sembradas en territorio colombiano y la producción era de 680 toneladas. En el Perú era mucho menor. Pero actualmente en Colombia, de acuerdo al informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas, el último informe que acaban de emitir es algo impresionante. Son 2.664 toneladas, 2.600 toneladas está produciendo Colombia. Y la cifra récord de hectáreas sembradas son de 253.000 hectáreas. En el Perú, que es nuestro otro vecino, se están produciendo 800 toneladas y se han sembrado 92.000 hectáreas. Es decir, nosotros estamos junto a los dos grandes megaproductores de coca del planeta, los dos más grandes exportadores, y principalmente en la frontera con Ecuador, en los departamentos de Nariño y Putumayo, que son los dos vecinos fronterizos a Ecuador, se produce casi el 50%, es decir, ahí se siembran 104.000 hectáreas de las 253.000. General, pero la semana pasada el presidente de la República hizo el anuncio de que aquí hay producción de cocaína, 2.000 hectáreas que estarían sembrándose acá en nuestro país. Estas bases militares, esta cooperación internacional, ¿de qué manera podría ayudar también a desmantelar y darle un duro golpe en la parte económica a estos grupos de crimen organizado? Sería una cooperación al momento absolutamente necesaria. ¿Por qué? Iniciemos por el tema de esta información que se conoce es de una fuente satelital. Entonces, en la frontera, cualquier otra plantación que no sea de coca puede ser confundida como tal. Y 2.000 hectáreas es un terreno sumamente grande que no va a pasar desapercibido por las Fuerzas Armadas, que tenemos varios destacamentos en la frontera, cuya misión es justamente patrullar la frontera. Se realiza patrullajes aéreos con helicópteros, aviones, patrullajes fluviales de la frontera colombo-ecuatoriana. Es decir, que lo que ha indicado el jefe del Comando Conjunto es que se han detectado pequeñas plantaciones, 2, 3, 4, 5 hectáreas que inmediatamente han sido destruidas. Habría que verificar esta información, no se la puede descartar tampoco, pero es solamente información de tipo satelital. Para que se convierta en inteligencia hay que ir a territorio, verificar in situ y poder testimoniar si en realidad es esta noticia verdadera o no. Pero yo, desde mi punto de vista y por la experiencia que tenemos en la frontera norte, creo que es una información exagerada que existan 2.000 hectáreas. Bueno, pero hay inteligencia, hay esta verificación satelital, hizo un anuncio del presidente de la República, hay que ir in situ a verificar. Absolutamente, lo están haciendo ya las Fuerzas Armadas inmediatamente después de recibir esta información por parte de Estados Unidos. Con respecto a cómo nos facilitaría el combate al narcotráfico, a ver, este momento, el 80% de la droga que sale del Ecuador lo hace por vía marítima. Se calcula que más o menos unas 1.000 toneladas salen por Ecuador. De estas 2.600 que produce Colombia, un 30-40% sale por Ecuador y lo hace por la vía marítima. Entonces,
el comercio marítimo, el flujo de embarcaciones de comercio y de otra naturaleza es gigante desde el Ecuador, de nuestros principales puertos. Entonces es difícil monitorear tantas embarcaciones. Lo que harían esta cooperación internacional a través de sus aviones, especialmente Estados Unidos tenía 2 aviones AWACS, al momento se tienen los aviones P-3 Orión que cumplen la misma misión. Son radares de alta tecnología que nos podrían ayudar. Pero hay que considerar también que no solamente nos podemos apoyar con los Estados Unidos. Justamente, general, ¿quiénes más nos podrían ayudar? Y ha dicho que la región quiere cooperar con Ecuador. ¿Quiénes más fuera de la región? Porque hay que analizar quiénes están siendo los mayores perjudicados actualmente con este comercio ilícito y este negocio criminal. Por una parte, obviamente los Estados Unidos, pero la Unión Europea. Actualmente el Ecuador desgraciadamente se ha convertido en el principal exportador de cocaína a Europa e ingresa por los diferentes puertos, por Amberes en Bélgica, ingresa por Alemania, ingresa por la misma Albania y se distribuye en Europa. Entonces, ¿por qué no liderar un acuerdo interdisciplinario, un acuerdo con varias naciones, especialmente Unión Europea como bloque y Estados Unidos? ¿Por qué no incorporar también a Perú, a Colombia, para de esta manera, considerando la posición geoestratégica favorable que tiene el Ecuador en Manta, que es una saliente en el cono sur, poder realizar este monitoreo de las embarcaciones, no solo embarcaciones, también serían sobrevuelos, y también apoyarnos, por ejemplo, en las Islas Galápagos, que constituye un puesto de avanzada en ultramar que también nos podría favorecer. Ecuador está listo para liderar esta cooperación y esta operación internacional, entonces, para frenar el crimen organizado a través del transporte de la droga. Pienso que Ecuador podría liderar esta iniciativa. Es una situación urgente. Consideramos que, ¿por qué Ecuador se ha convertido en un puerto de exportación? Porque Estados Unidos tiene aproximadamente 7 puestos avanzados de observación en Colombia, otro tanto tiene en el Perú. Entonces es muy difícil para este negocio criminal sacar la droga a través de Colombia y a través del Perú. La droga del Perú se está yendo más por el Amazonas hacia Brasil, porque Brasil se ha convertido en el segundo consumidor de cocaína después de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no realizar esta cooperación para poder monitorear este flujo criminal que se va por estos lugares? General, muchísimas gracias por acompañarnos y por atender a esta entrevista. Con mucho gusto, María Mercedes. Vamos a continuar con la Fuerza Ciudadana en la comunidad junto a Sofía Ventimilla y también que ya está listo nuestro compañero Iván Casame.